Muy buenos días, estamos en nuestra nueva edición de nuestro programa Un Nuevo Amanecer con Dios. Seguimos con la temática o la serie de Matando a los Gigantes. Continuando con la cita de 1 de Samuel capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia los filisteos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vamos a hablar en esta tarde acerca de las armas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vemos a nosotros un David, que ya en la serie anterior habíamos hablado de que Saúl quiso colocarle su armamento, su coraza y todo para que él saliera a pelear. Nosotros no podemos salir a pelear con investidura ajena, ya eso lo habíamos dicho. Entonces en esta tarde vamos a hablar acerca de las armas. Mira lo que tenía David: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vemos ahí que tenía David tenía un cayado, tenía 5 piedras y esas piedras las tenía en el saco pastoril o zurrón. El cayado
es la vara de la autoridad que tiene aquel que ha sido llamado por Dios. ¿Qué contenía la vara de un hombre de Dios? Ahí estaban escritas todas las promesas que Dios le había dado al hombre de Dios. David tenía su cayado y todas las cosas que el Señor le iba diciendo, David las iba anotando en aquella vara. La vara estaba llena de las promesas de lo que Dios había dicho, de lo que iba a hacer con David. David conocía, aleluya, lo que él iba a hacer con él. David sabía cuál era el propósito. De pronto no sabía la metodología o cómo lo iba a empezar, pero ya Dios estaba tratando con David allá en el campo, allá donde estaba pastoreando las ovejas de su padre. Recuerden que él había dicho, tu siervo era pastor de ovejas. También aquí vemos nosotros que él no se fue sin esas armas, porque eran las que él conocía, porque eran las con que él había sido entrenado. Él se fue con las promesas. Nosotros no podemos salir a la obra del ministerio a ir a matar gigantes sin las promesas de Dios, sin lo que Dios ha dicho. Nosotros no podemos salir con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, sino con lo que está en la vara, con lo que está ahí en la autoridad de Dios, con lo que está allí plasmado, con lo que Dios ha dicho. Nosotros no podemos salir a inventar o a hacer cosas que Dios no nos ha dicho. David por eso salió con el cayado. Fue una de las cosas que él le echó mano primero. Él no dejó su cayado olvidado, sino que él tomó su cayado y se trasladó al lugar donde Dios lo iba a utilizar. No sabiendo David cómo iba a ser, pero él se fue, aleluya, él se fue preparado. Él se fue con ese cayado, entre otras cosas. El hombre de Dios jamás debe dejar el cayado. Donde quiera que vaya debe llevar las promesas de Dios, debe llevar la palabra de Dios, que vaya delante de ellos confirmando lo que Dios ha dicho. Y también vemos que escogió 5 piedras lisas. Fue a la orilla donde estaba aquel arroyo y empezó a escoger las piedras. Aleluya, porque él decía, yo necesito con esas piedras. Él sabía cómo matar animales, cómo utilizar aquella honda. Mira lo que dice, el cayado, las piedras y la honda. Gloria al Señor. ¿Dónde estaban esas piedras? Dice que esas piedras lisas que había escogido el arroyo, lo echó en el saco pastoril, en el zurrón que traía. El zurrón era una especie de mochila, especie de algo donde era hecha de cuero de animales, donde era como un bolso, donde se llevaba generalmente los pastores cuando se iban al campo, ahí depositaban, ahí metían y guardaban su alimento para salir al campo por mucho tiempo. Entonces David tenía ese saco pastoril. Recuerden que él había traído unos quesos, había traído unas cosas para ir a ver qué le sucedía a sus hermanos en la batalla. Y vemos nosotros que este saco ya estaba vacío y él llenó esas piedras. La piedra significa Cristo, la piedra angular, el que tiene la potestad, el que puede derribar. Pero nosotros en el nombre de Jesucristo, utilizando su nombre, utilizando la autoridad, podemos derribar cualquier gigante. David tenía esto claro, como lo debes tener tú, lo debes tener yo. Tenemos que tener claro que tenemos unas promesas de Dios en el cayado, en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Tenemos que tener claro, aleluya, que aleluya, Dios no tiene un llamado, porque el saco pastoril era el símbolo de su llamado. Aleluya, el saco pastoril, él era el pastor, él había sido instruido como pastor. Y dice la palabra del Señor que ahí metió aquellas piedras, ahí metió a Cristo en el ministerio. Nosotros no podemos sacar a Cristo del ministerio, tenemos que meterlo en el ministerio, en el saco pastoril. Ahí estaban las piedras. ¿Por qué David tuvo que llevar esas 5 piedras? Porque todo hombre de Dios siempre es prevenido, no va estricto. Habían también otros gigantes allí, habían 5 gigantes. Pero el que estaba desafiando en ese momento era ese malvado gigante Goliat, llamado Goliat. Y vemos nosotros que este filisteo dijo, no, si me sale el otro lo encuentro, también lleva. O sea, el hombre de Dios tiene que estar preparado. El hombre de Dios no es que cuando está en el asunto, ay, pero si esto, ay, pero yo no estoy preparado. No, el hombre de Dios dice que está preparado para toda buena obra. Y David se fue preparado con estas piedras. Y dice que llegando allá, cogió la honda. La honda es
el ejercicio de la obra del ministerio, el poder poner a Cristo también en la onda, en la obra del ministerio, en el andar del ministerio, en nosotros ejecutar la obra del ministerio. Y Él lanzó, aleluya, aquella onda cuando aquel hombre lo desafió. Y dice que se rió de él, lo tuvo en poco porque era joven, porque era de baja estatura, era un hombre que de pronto no era un hombre ni siquiera en su apariencia para poder resistir la potencia y la fuerza que estaba en Goliat. Nosotros no debemos temer a lo grande que el enemigo está haciendo, porque nosotros tenemos el cayado, la promesa, tenemos el llamado que es el saco pastoril, tenemos lo principal que es la piedra, que es Cristo, donde va a estar dentro del ministerio y va a estar dentro de la autoridad ejercida en el caminar, que es la onda que lanzamos para destruir las obras del diablo, en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Él no salió huyendo cuando lo empezó a amedrantar. Mira, que tú eres esto, ¿acaso yo soy perro? Y mira que traía Goliat. Traía espada, lanza y jabalina. Espada era más o menos un trayecto de 2 metros. Espada, lanza era algo más largo que tenía mayor extensión. O sea, que cuando estaba un enemigo o algo, aquella persona podía tirar de lejos aquella lanza y podía traspasar el animal o la persona o aquel enemigo que pudiera tener. Tenía la espada para poder puñalear, poder herir a su enemigo de cerca. Tenía la jabalina para herirlo de lejos, ¿verdad? La lanza. Y la jabalina, si iba mucho más lejos, lanzaba la jabalina y tenía aún más distancia. O sea, tenía 3 elementos de largo alcance, de corto, mediano y largo alcance. La espada a corta distancia, vemos nosotros la jabalina, que era más larga, y vemos nosotros la lanza, que era de mediana, aleluya, distancia para matar al enemigo. Pero David no tuvo miedo de esas 3 dimensiones de distancia, ni la de corta, que era la espada, ni la de mediana, que era la lanza, ni de la jabalina, que lo podía coger si él podía correr. David lo que hizo fue enfrentarse y pararse en la línea de batalla. Nosotros como creyentes, como llamados de Dios, como matadores de gigantes, nos ponemos en la línea de batalla. No salimos huyendo al Goliat, porque estamos seguros que lo vamos a derribar. No por nuestra propia fuerza, sino que llevamos la piedra, llevamos a Cristo. Y dice la palabra del Señor que aquel muchacho empezó, dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él te entregará hoy en mi mano. Le profetizó, le dijo, te voy a destruir, te voy a derribar. Nosotros somos los que derribamos gigantes. Y la palabra dice que lanzó aquella piedra y dice que le dio en toda la frente y cayó hacia el frente, se inclinó. Todo gigante se tiene que humillar delante de la presencia de Dios y del hombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que lo terminó de matar. Esto me llamó la atención. En el versículo 51 dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea que él quedó vivo ahí todavía moribundo. Y dice, no, yo tengo que cortar de raíz el problema. A los gigantes se matan de raíz. A los gigantes se les corta la cabeza para que no tengan más oportunidad de levantarse. Nosotros como matadores de gigantes le mochamos la cabeza para que nunca más, bendito sea su nombre, se levante. Y dice más adelante, gloria al Señor, que el mismo Saúl se sorprendió y lo mandó a buscar. Aunque esto hay un misterio aquí, Saúl tenía que saber, porque recuerdan que cuando le atormentaba aquel espíritu, este muchacho era el que le tocaba el arpa. Pero vemos nosotros aquí que él se presentó y dijo Saúl, y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Nunca el hombre de Dios que mata gigantes, nunca niega de dónde nació, nunca niega cuál es su origen. No le da vergüenza cuál es su origen.
sobre todo porque para los pueblos que no eran de Israel, el ser pastor era un oficio que no era era de poca importancia. Pero David no se avergonzó de su oficio, no se avergonzó de dónde venía. Y además de esto también dice la palabra del Señor que traía la cabeza de Goliat en su mano. La cabeza del gigante la vamos a sacar y la vamos a declarar que está cortada firmemente y de raíz matamos los gigantes. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos en esta mañana para declarar la bendición de Dios sobre esta serie que pudimos terminar el día de hoy. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de predicar, de poder anunciar tu palabra a mis hermanos. Bendigo a cada uno en sus hogares en este principio de semana, Señor. Yo te ruego que les ayudes ahí en sus casas. Los que aún salen, Dios mío, por esta cuarentena a trabajar, bendícelos ahí donde ellos están, Señor. Padre, guárdalos de toda acechanza, Señor, de toda contaminación. Padre, porque ellos están en tu mano. Y dice que nada los puede tocar. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Bienvenidos a Monte Sinaí. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo.